Aquí tenemos en Juan capítulo 1, versículo 12, cuantos empero recibiéronle, dióles potestad a hijos de Dios de ser. Más adelante dice, a los creyentes en el nombre suyo. Lo voy a volver a repetir por si no se ha entendido. Cuantos empero recibiéronle, dióles potestad hijos de Dios de ser. A los creyentes en el nombre suyo. Por si no se entendió, ¿verdad?, lo que quiere decir aquí Dios, por el complejo lenguaje de verdad de esta Biblia, lo voy a leer en otra para que se entienda mejor, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Vale, aquí Dios te está diciendo obviamente que alguien le ha recibido, pero a todos los que le recibieron, ¿no? Aquí dice cuántos empero recibiéronle. ¿De qué manera tú recibes a Dios? ¿De qué manera tú obtienes al Espíritu Santo de la promesa? ¿Estás religado con Dios? ¿Eres salvo? No sé, ¿eres sellado con el Espíritu Santo? ¿Pasas de muerte a vida? Se puede llamar de muchas maneras. ¿Naces de nuevo? ¿De qué manera tú realmente estás con Dios de nuevo? Bueno, creyendo. Pero aquí, por ejemplo, el Señor, o tú, porque el Señor no dice eso, el Señor dice que tú tienes que creer en su nombre. Y tú puedes aquí estar entendiendo que yo debo creer, no sé, que Dios existe. Yo debo creer en Jesús, por ejemplo, que Jesús existe. Y esto no es creerle a Él, esto no es creer en su nombre. Su nombre significa Salvador. A los creyentes en el nombre suyo, estos son salvos. Su nombre significa Salvador. De hecho, Él es tu Salvador. Por eso tiene ese nombre. De hecho, está en otras partes de la Biblia, ¿no?, que Él se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Pero Jesús, ¿qué significa Jesús? Este es el nombre que le pusieron. Jesús significa Salvador. Entonces, tú tienes que creer en su nombre, tú tienes que creer en tu Salvador. Tienes que creerle a tu Salvador. ¿El qué? Pues que ya te ha salvado. Tienes que creerte salvo porque lo eres. ¿De qué manera tú recibes a Dios? ¿De qué manera tú tienes el derecho de llegar a ser hecho hijo de Dios? Creyendo. Fijémonos que en la Biblia lo traduce. Es como si Dios dijera, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, como si Dios dijera, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, o sea, a los que creen en su nombre. Es como si Dios estuviera añadiendo ese o sea, por ejemplo, cuando dice es decir. Cuando dice eso el Señor, ese es decir, está diciendo, mira, tú tienes derecho de llegar a ser hecho hijo de Dios de esta manera, creyendo. Tú le has recibido creyendo. Entonces, ¿cómo se le recibe a Dios? El Señor dice, es decir, creyendo. Creyendo en tu Salvador. Tú fuiste sustituido, como bien sabes, en la cruz del Calvario. Tú no mueres por tus pecados, por causa de tus pecados, por culpa de tus pecados, porque el que murió fue otra persona en vez de ti. Entonces, eso significa que tú, por tus delitos, no vas a ser condenado jamás a la muerte. Y si tú lo has creído, ahí has pasado de muerte a vida, has nacido de nuevo, ¿verdad? Has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí has sido salvo. Has obtenido esta vida eterna. Ahora mismo eres un ser inmortal. Alguien que no puede morir, alguien que tiene una vida eterna. Obviamente que físicamente puedes morir, pero es para que se entienda lo que está diciendo Dios aquí. Entonces, ¿qué dice aquí? Cuantos empero recibieronle, dioles potestad, hijos de Dios de ser. Tú la manera de que le recibes a Jesucristo, la manera en que Dios te da la potestad de ser hecho su hijo, es creyéndolo a Él, que ya te salvó, que tú sí o sí vas al cielo y bajo ninguna circunstancia vas a ir al infierno. ¿Y todo eso por qué? Porque el que fuiste condenado por tus pecados no fuiste tú, sino el otro. Entonces tú jamás vas a ser condenado por tus pecados, entonces tú jamás vas a ser condenado, entonces tú para siempre serás salvo de esa condena, entonces tú para siempre no tendrás ninguna condena, por ende vas al cielo. Entonces tú para siempre vas al cielo. Esta es la verdad bíblica. De esta manera tú le recibes, creyéndole a Él, creyendo en su nombre. ¿Cuál es su nombre? Salvador. Créele a tu Salvador. Tu Salvador te dice que ya te salvó. Y anuncié, salvé e hizo oír. Esto dice el Señor. Esto dice. También el Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Dios dio a su Hijo unigénito y Él te salvó de ir al infierno para siempre, tú ahora lo tienes que creer que realmente jamás vas a ir al infierno. Y tienes que saber que jamás vas a ir al infierno. Si no, no eres salvo. Entonces, es esto lo que tú tienes que hacer. Creer en tu Salvador. Nada, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.